¿Cómo puede un alma discernir su verdadera vocación en un mundo que se desmorona? ¿Cómo distinguir entre el ruido de las pasiones y el eco de las ambiciones la voz discreta del espíritu que conduce hacia la plenitud del Evangelio? Estas preguntas tan actuales en la confusión de nuestro tiempo resonaban también en el corazón de la cristiandad naciente del siglo VI, cuando la tierra misma parecía olvidar su forma antigua y el orden romano se disolvía en las brumas de una nueva edad. Allí, entre ruinas y monasterios, entre guerras francas y ecos de antiguas liturgias latinas, emergió la figura serena y obediente de San Mauro de Glanfeuil, el hijo espiritual de San Benito, cuya vida fue una epifanía del sensus fidei encarnado. Esta connaturalidad con lo divino que permite al creyente reconocer lo que procede del espíritu, aún sin razonamientos complejos, del mismo modo que el corazón reconoce su pulso propio. El sensus fidei, ese instinto de la fe que brota de la unción del Espíritu Santo en el alma, fue en Mauro no un concepto, sino una respiración. Desde su infancia, según la tradición, había sido educado en la disciplina del alma que aprende a escuchar antes de hablar, a obedecer antes de actuar. Su discernimiento no consistió en un cálculo prudencial ni en una estrategia vocacional, sino en un oído espiritual siempre afinado al tono de la voluntad divina. En la época de las inseguridades imperiales, el hombre podía apoyarse en la estructura, pero en la época de Mauro, solo el espíritu ofrecía dirección. Era la aurora de una nueva era cristiana en la que la obediencia se convertía en brújula y el monasterio en el faro que guiaría a los hombres por las aguas de la disgregación. La Galia, escenario de su misión, era entonces una tierra desgarrada. Las carreteras romanas, otrora símbolo de civilización, se habían vuelto caminos de polvo y silencio. Los hospitales públicos sostenidos por el fiscus imperial habían desaparecido o se habían transformado en ruinas donde los pobres morían sin consuelo. Solo en los monasterios surgidos como pequeños oasis de orden se encendían lámparas que velaban tanto el cuerpo como el alma de los enfermos. La regla de San Benito, aún joven pero ya venerada, estableció una claridad sobrenatural. Ante homina cura infimorum sit. Por encima de todo, cuídense a los enfermos. Esas palabras encontraba el germen de una revolución silenciosa, la compasión institucionalizada como forma de gobierno espiritual. El joven Mauro fue, en la memoria de la Iglesia, el rostro humano de esa revolución. Su vida no se reduce a episodios milagrosos narrados por San Gregorio Magno, sino que los trasciende como símbolos teológicos. Cuando el Papa Gregorio en sus diálogos narra cómo Mauro obedeció al mandato de su abad Benito y caminó sobre las aguas para salvar a Plácido, no relata una hazaña física, sino un misterio del alma, la obediencia que cuando es pura transfigura las leyes naturales con la ayuda de Dios. Mauro, buscando la recompensa de la obediencia al instante, se levantó y sobre las aguas corrió, dice textualmente. La frase no pretende asombrar sino iluminar. Allí donde la razón teme hundirse, la fe obediente encuentra firmeza. El milagro no fue por tanto un prodigio arbitrario, sino una parábola viva del sensus fidei. Quien cree con el corazón de la Iglesia, no con la soberbia del aislado, sino con la docilidad del Hijo, puede caminar sobre los abismos del tiempo. En Mauro, la obediencia no era sometimiento servil, sino consonancia interior con la melodía divina. Así como el músico reconoce la armonía verdadera sin necesidad de medir frecuencias, el alma creyente reconoce lo que es de Dios por su labor, su olor y su luz. ¿No decía ya el Señor que sus ovejas escuchan la voz y la distinguen entre mil? Pues ese mismo oído espiritual vibró en Mauro. Y por eso, cuando Benito ordenó, él no razonó, simplemente obedeció. El monasterio subíaco donde se formó era un microcosmos del orden en medio de la disolución del mundo. Los monjes ahí no se encerraban por desprecio a la tierra, sino por ahora amor a su restauración. El claustro era una respuesta a la barbarie, no la huida, sino la siembra de una nueva civilización de caridad. En este contexto, la obediencia era el instrumento que transformaba el caos del cosmos en cosmos, la dispersión en comunión. Cada mandato del abad era para el monje lo que el fiat fue para María, una oportunidad de que la palabra se hiciera carne.
Mauro aprendió pronto que la verdadera libertad no consiste en elegir entre opciones, sino en consentir la voluntad divina que nos precede. Así, cuando más tarde fue enviado a la Galia para fundar un nuevo monasterio en Glanfeuil, su salida no fue un gesto de iniciativa personal, sino un eco del envío apostólico. El sensus fidei hacía percibir que la obediencia no es pérdida de identidad, sino participación en una sabiduría que nos sobrepasa. En esta obediencia se unen la fe y la razón, la docilidad y la audacia. Llegar a la Galia fue para Mauro una especie de descanso del caos. La tierra, aún impregnada de paganismo, mostraba una religiosidad popular difusa entre superstición y nostalgia. Las estructuras imperiales se habían disuelto y los pobres de los campos vivían sin protección. Allí el monasterio debía ser signo de providencia. No solo debía orar, sino también curar, enseñar, recibir. En la iglesia encarnada la caridad institucional. Es en esta tarea donde el joven abad encontró el verdadero campo de batalla de su discernimiento. No se trata ya de caminar sobre aguas de un río físico, sino de sostener la fe sobre las aguas turbias de la historia. El combate interior de Mauro fue pues un combate de discernimiento. Cómo servir a Cristo entre hombres que habían olvidado su nombre. Cómo mantener la pureza benedictina sin ceder a la tentación del poder local, sin convertirse en un feudo más dentro del mosaico franco. Fue entonces cuando el sensus fidei, esa intuición sobrenatural, ese don que nos da el Espíritu Santo, que no se confunde con la emoción ni con la política, se convierte en su guía silenciosa. Mientras algunos abades contemporáneos buscaban el favor de los reyes o se aferraban a la autonomía económica, Mauro percibía que la fidelidad no podía medirse por la eficacia, sino por la comunión con el espíritu del Evangelio. Su brújula interior no apuntaba al éxito, sino a la fidelidad. Así discernió entre falsa prudencia, la que calcula según el mundo, y la verdadera sabiduría, que se abandona al designio divino. Sabía que una obra eclesial, para ser fecunda, debía nacer del mismo principio que mueve a la iglesia entera, el amor obediente. Por eso su gobierno monástico se caracterizó por una ternura firme, una autoridad que no domina, sino que sostiene. Las fuentes posteriores, aunque mezclan leyenda y memoria, coinciden en atribuirle una sensibilidad singular hacia los enfermos. No los veía como un problema médico, sino como una epifanía de Cristo sufriente. La regula benedictina había dicho que los enfermos son el centro de la comunidad, y Mauro llevó esa frase a su plenitud. Hizo del cuidado del cuerpo sacramento de la caridad. En el monasterio de Glanfeuil, el enfermo no era aislado ni temido, era abrazado como parte del ministerio. Los monjes aprendían a curar con hierbas, pero también con oración. Lavaban las heridas, pero sobre todo ofrecían su presencia. Cada enfermo, cada lugar teológico, era un lugar teológico donde se hacía visible la compasión de Dios. El mismo toque que Mauro había aprendido de su maestro, el signo de la cruz sobre los cuerpos, se convirtió en el gesto cotidiano. La imposición de manos no era un rito mágico, sino la expresión de un amor que tocaba el dolor sin miedo, porque veía en la carne del enfermo la carne del Redentor. El sensus fidei se expresaba allí, no en visiones ni revelaciones, sino en la connaturalidad entre la fe y la vida diaria. Mauro discernía la voluntad divina, no en fenómenos extraordinarios, sino en pequeños signos que olían a evangelio. La humildad, la paz, la caridad, la unidad. Sabía que toda inspiración que produjera soberbia o división no podía proceder del espíritu. Así enseñaba a sus monjes a distinguir entre el celo que edifica y el entusiasmo que destruye. El sensus fidei es, en última instancia, una forma de olfato espiritual. Reconoce lo santo por su aroma. Se distingue como se distingue el pan recién horneado del alimento corrompido. En los momentos más difíciles, cuando la enfermedad o el desánimo se extendían por la comunidad, Mauro encontraba consuelo en la cruz de madera que llevaba siempre consigo, símbolo de su misión. No era adorno ni reliquia, sino herramienta espiritual. En ella veía el equilibrio perfecto entre la obediencia y la libertad, la vertical del amor a Dios y la horizontal del servicio al prójimo. Esa cruz levantada sobre el lecho de los enfermos recordaba que el cuidado humano solo se alcanza cuando se ofrece como participación de la redención. Su obediencia radical fue también terapéutica en el sentido más amplio.
Sanaba a quienes lo rodeaban del egoísmo y la dispersión. La comunidad monástica bajo su guía no era un grupo de ascetas aislados, sino una familia de almas que en su unión ofrecían al mundo un modelo alternativo de sociedad. Mientras afuera imperaban la violencia y la codicia, dentro de los muros de Glenfeul reinaba la paz y la cooperación. El monasterio se convirtió en una ciudad sobre el monte donde la fe generaba orden y el orden engendraba esperanza. Esa esperanza era contagiosa. Los campesinos acudían no solo por el pan, sino por el sentido. Veían en los monjes hombres distintos, no mercenarios ni señores, sino servidores. El mismo Mauro, cuando bendecía los campos o repartía medicinas, encarnaba una figura de mediación entre el cielo y la tierra. Así, sin pretenderlo, su monasterio se convirtió en semilla de una nueva cultura. La obediencia que el mundo considera debilidad se revelaba como un principio de civilización. No faltaron, sin embargo, las tentaciones. La historia posterior muestra que muchas comunidades, al prosperar, se volvieron mundanas. Mauro lo previó, enseñaba a sus hermanos que toda buena obra puede corromperse si olvida su raíz espiritual. Por eso repetía que el discernimiento no termina nunca. El sensus fidei debe mantenerse despierto como la lámpara del Santísimo. Cuando el alma se adormece en la comodidad o se deja seducir por el poder, pierde su olfato sobrenatural y confunde el bien con la apariencia del bien. La verdadera fidelidad, decía, consiste en escuchar cada día de nuevo lo que el Espíritu le dice a la Iglesia. En sus últimos años, Mauro comprendió que su vida había sido una larga pedagogía del Espíritu. Todo lo que había aprendido en Subiaco, todo lo que había sufrido en la Galia, tenía una coherencia invisible. Su vocación había sido confirmada por una resonancia interior, una paz que ninguna tormenta podía arrebatar. Esa paz era el signo del Espíritu. El sensus fidei no le había hablado en palabras, sino en armonías. Cuando el alma y la voluntad divina suenan en la misma tonalidad, no hace falta más que la confirmación. La obediencia se vuelve descanso. Su muerte, envuelta en silencio como la de los justos, no fue un final, sino un tránsito hacia la plenitud de esa comunión que había buscado toda su vida. Las reliquias de su cuerpo serían trasladadas siglo después a Saint-Maur des Fosses y su nombre se multiplicaría en abadías y hospitales. Pero más allá de los datos históricos, su herencia espiritual permanece como una pedagogía del discernimiento. El santo que caminó sobre las aguas sigue enseñando que el alma creyente puede atravesar las tormentas de la historia si mantiene fija la mirada en Cristo y obediente el corazón a la Iglesia. El legado de San Mauro es, por tanto, una invitación al discernimiento eclesial. En un tiempo donde el ruido confunde y las voces interiores se presentan como obstáculos, él recuerda que el sensus fidei no es sentimiento privado, sino participación en la mente de Cristo, comunicada al pueblo de Dios. Su vida enseña que el discernimiento verdadero no se hace contra la Iglesia, sino dentro de ella. Su vida enseña que el discernimiento verdadero no se hace contra la Iglesia, sino dentro de ella, no se apoya en la originalidad personal, sino en la comunión de los santos. Como un hilo de oro entretejido en el manto de la tradición, su ejemplo ilumina las conciencias que buscan autenticidad. Y así, mirando su figura a la luz del Evangelio, el creyente de hoy puede preguntarse: ¿qué aguas me llaman a cruzar por obediencia? ¿Qué decisiones de mi vida necesitan el silencio humilde de quien confía más en la palabra que en la lógica? ¿Reconozco el olor del Evangelio en las opciones que se me presentan o me dejo seducir por lo que brilla sin luz interior? El sensus fidei no es una voz mística que dicte respuestas, sino una orientación interior que hace resonar en el alma el mismo tono de la fe apostólica. Cuando una decisión huele a caridad, sabe a humildad y suena a verdad, entonces es de Dios. Mauro discernió así y por eso su historia no envejece. En su obediencia el mundo antiguo encontró la semilla del nuevo. Su caminar sobre las aguas simboliza el paso de una iglesia perseguida a una iglesia servidora, de un orden imperial a una comunión espiritual, de la fuerza externa al poder interior de la gracia. Lo que los imperios no pudieron sostener, la calidad monástica lo preservó. Y fue en esa continuidad silenciosa donde el sensus fidei de los santos se hizo historia. La intuición de que el espíritu sigue obrando cuando los poderes humanos cesan.
Hoy, en medio de nuestras propias crisis, su testimonio es faro para la vocación religiosa o laical. A los consagrados les recuerda que la obediencia no es mero voto, sino medicina del alma que cura la autosuficiencia. A los médicos y profesionales de la salud les enseña que cuidar el cuerpo sin tocar el alma es mutilar el misterio humano, que la ciencia necesita caridad para ser verdaderamente humana. A todo cristiano le ofrece una pedagogía sencilla: vivir como quien escucha más que habla, servir más que poseer, confiar más que calcular. Porque el discernimiento auténtico, ese que no se equivoca aunque parezca irracional, no nace del análisis frío, sino del amor inflamado. El alma que ama a Dios con pureza siente naturalmente lo que le agrada, del mismo modo que un hijo reconoce el rostro del Padre entre la multitud. Tal fue el don de Mauro, un amor ordenado que se convertía en conocimiento, una obediencia que engendraba libertad. En la eternidad quizás la imagen que mejor lo representa no sea la del milagro ni la del abad gobernando, sino la de un monje caminando serenamente sobre un río tranquilo, con la mirada fija en la otra orilla. Cada paso es un acto de fe, cada movimiento una respuesta a la voz que lo llama. Así avanzan las almas que viven del sensus fidei, no viendo, sino sabiendo, no entendiendo, sino confiando, no dominando, sino entregándose. Y cuando la humanidad se debate entre las aguas de la confusión moral, de la enfermedad espiritual y del desarraigo, la figura de San Mauro se yergue de nuevo como signo de esperanza. Su vida proclama que la verdadera sanación del mundo no viene de la técnica ni del poder, sino de la obediencia que hace presente la caridad divina en lo cotidiano. A través de los siglos, su nombre sigue siendo pronunciado en hospitales, monasterios y templos, no solo por sus milagros espectaculares, sino porque encarnó toda vocación auténtica desea. Todo lo que cualquier auténtica vocación desea: ser instrumento, no protagonista; canal, no fuente; eco y no voz. Así, en el silencio de su abadía, junto al Loira, donde la bruma de la mañana cubre las piedras antiguas, todavía parece resonar el latido del espíritu que lo condujo. Allí donde el agua fluye mansa, la fe aprendió a caminar, y quienes hoy buscan su camino entre las turbulencias del tiempo pueden, al recordar a Mauro, descubrir que el discernimiento no es un esfuerzo, sino un don, que la vocación no se inventa, sino que se reconoce, y el sensus fidei, esa sabiduría que solo poseen los humildes, sigue siendo la brújula secreta del reino. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios nos bendiga y la Santísima Virgen interceda por cada uno de nosotros.